Bueno, mi nombre es Andrés Escagliola, soy politólogo, estudié acá en la Universidad de la República y después un posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona. En algún momento decía que era uno de los retornados, porque bueno, viví 6 años y medio afuera, en Barcelona. Me desempeño como coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Antes fui director nacional de Políticas Sociales y también actualmente presido el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que es el instrumento vinculante de la Organización de Estados Americanos en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales. Buenas tardes, Montevideo. Somos Nicolás Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos Puto el que lee. Este programa viajero, mochilero. Y hoy estamos transmitiendo directamente desde las oficinas del Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad de Montevideo. Compañero Andrés Escagliola, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Suena un poco grande lo de coordinador ejecutivo. Somos un equipo de 5 personas, pero es así. El nombre oficial es coordinador ejecutivo. 5 personas que hacen un montón de cosas, porque estamos acá a poquitas horas de que empiece la marcha de la diversidad, en la Semana de la Diversidad de Montevideo. Vamos a estar marchando juntos dentro de un rato. Contanos qué onda, cómo se fue articulando que Montevideo se convierta en nuestro refugio sudamericano. Bueno, arranquemos por la marcha. La primera vez que Montevideo vio una demostración de personas LGBT en función de sus derechos fue en el año 92, el 28 de junio de 1992, en el kilómetro 0 de Montevideo, que es la Plaza Libertad, el nombre que hace también a la cosa, y colgaron una pancarta que decía basta de discriminación, y bueno, y eran un puñadito de unas 20 personas. Eso en algún momento viró hacia hacer una marcha en septiembre, y el cambio no solo fue temporal, sino que también tenía que ver con la esencia de la cosa. Así que de alguna manera esto viró del orgullo a la idea de diversidad como una apuesta a no solo convocar a la comunidad LGBT, sino también convocar a todos aquellos que se sintieran parte de esa apuesta cultural por la diversidad, que también es por la libertad, por la igualdad. Y esto fue creciendo al compás de un movimiento que viró, así como del orgullo a la diversidad, de lo identitario a lo interseccional, y hoy vamos a vivir una de las marchas más grandes de la ciudad de Montevideo, que es la Marcha por la Diversidad, que organiza la sociedad civil a través de una coordinadora, pero que también encuentra aliades en el Estado, que bueno, lo que hacemos básicamente es acompañar y encolumnarnos atrás de las consignas que propone esta coordinadora, y que este año es al closet nunca más, el miedo no es la forma, y que se resume básicamente en la idea de no retroceder en la conquista de derechos y en impugnar también una reforma constitucional que está en marcha, que se va a votar a través de un plebiscito el próximo 27 de octubre y que propone avanzar en una lógica punitivista y criminalizante de la seguridad ciudadana, ¿no? Así que es una marcha que ya desde el arranque uno puede ver que trasciende las identidades LGBT, que va a más y que también se posiciona políticamente sobre otras luchas que también hacen a nosotros y a tantos otros. Andrés, hubo una intentona de sectores conservadores de dar marcha atrás con la ley trans de Montevideo más temprano este año, que fracasó como tenía que fracasar, ¿no? Los derechos humanos no son plebiscitables. Del armario nunca más tiene que ver también un poco con esto que pasó, o cómo vivieron estos momentos bastante ingratos de este año. Sí, yo creo que esto del al closet nunca más tiene algo que ver con eso. Yo creo que hay una parte de la población, sin lugar a dudas la más conservadora, y dentro de aquella parte conservadora un conjunto más, te diría, reaccionario, no solo conservador sino reaccionario, que por un lado intentó derogar la ley integral para personas trans. Obtuvieron un fracaso, pero de todas maneras para nosotros también fue tomar la temperatura de cuán amplio es ese sector reaccionario, porque había que ser no solo conservador sino reaccionario para
ocuparse en una jornada voluntaria de ir a manifestarse en contra de los derechos de una minoría tan vulnerada como la de las personas trans. Y eso nos habla de aproximadamente un 10% de la población, con algunos departamentos del interior del país donde se concentra hasta el 20 y 25% de la población participó de esto. Es una señal de advertencia sobre algo que ya habíamos advertido, pero que en todo caso, que es que hay efectivamente, no todos son rosas en este camino, sino que hay un sector que reacciona. Y porque por otro lado, y a esto iba con lo del closet también, que le gustaría volver a un paradigma de la tolerancia y no tanto del respeto y mucho menos de la celebración, que es algo que nosotros queremos establecer desde el gobierno de la ciudad de Montevideo. La diversidad sexual y de género no solo debe ser reconocida y respetada, sino que para nosotros debe ser celebrada. Y eso es lo que proponemos año a año desde acá de la Secretaría de la Diversidad. Hay un conjunto de gente que, y ahí yo creo que se unen reaccionarios y conservadores, que quisieran volver a la tolerancia, que es algo así como entre las cuatro paredes de tu casa, haz lo que quieras, pero no me lo muestres, no quiero que esté en el espacio público. Y el closet también es eso, no es solo compartirlo con tu familia, con tus amigos o con tu entorno más próximo, sino que es salir del closet y compartirlo con la ciudad, y no como una vergüenza, sino como un motivo de orgullo y celebración. Así que estamos en un año súper particular, donde ya tomamos la temperatura, y ahora esta demostración cae a un mes de las próximas elecciones, donde también esto está en juego. Más allá de que hay una especie de acuerdo transversal con sectores mayoritarios de los otros partidos, más allá del Frente Amplio y la izquierda en el Uruguay, lo cierto es que hay diferencias en la intensidad del compromiso con los derechos reconocidos. No es lo mismo una fuerza política que no solo aprueba leyes, sino que además pone recursos y genera institucionalidad para que esos derechos reconocidos después sean respetados, y además propone celebrar la diversidad, que otras fuerzas políticas que también van a concurrir a las elecciones, donde en un espectro de derecha están desde quienes dicen no van a derogar estas leyes, pero sabemos que tampoco van a poner voluntad política atrás para que esas leyes realmente lleguen a todos y a todas, hasta quienes proponen derogar algunos de los derechos reconocidos porque plantean que esto es ideología de género y que por tanto no solo dicen que es una ideología de género, sino que algo que vemos en otros países, reproducen lo que eran los discursos de la dictadura en relación a los derechos humanos, que decían es una agenda global impuesta por Europa y Estados Unidos. Bueno, ahora dicen lo mismo de la ideología de género, y la similitud de esos discursos hacen temblar un poco. Y al fin y al cabo estamos hablando de sectores, tanto en reaccionarios y conservadores, que lograron ubicar en la agenda una jornada donde desde las instituciones se propuso un debate que se supone que ese debate ya no se tendría que dar más, ¿verdad? Y nuevamente, considerando que estamos en las puertas de unas elecciones donde hay una lista y una candidatura que incluye militares y miembros del ejército, ¿cuáles dirías vos que son los principales desafíos de Uruguay para seguir pudiendo construir esta diversidad? O sea, vos ves que hay un avance de estos sectores, decís que hay un avance meramente declamativo o verdaderamente están constituyendo una especie de bloque delimitante que va a retrasar los avances que Uruguay sigue proponiendo dentro de la región. Yo creo que estamos viviendo un momento contradictorio, porque por un lado hay una batalla ganada. Nadie piensa en el Uruguay, o por lo menos no mayoritariamente, que haya que derogar la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, y a partir de la pérdida del pre-referéndum es claro que tampoco va a haber una derogación total de la ley integral para personas trans si ganara la oposición, aunque podría haber derogaciones parciales y bastante sensibles, porque hay una obsesión con los niños, las niñas y los adolescentes, algo así como niños, niñas y adolescentes son propiedad de los padres, y por tanto hasta los 18 años parece que habría que conculcarle todos sus derechos, ¿no? Pero hay un momento contradictorio donde hay como un consenso social que por lo menos está ahí en términos de no involucionar en los grandes avances legales, pero por otro lado un sector de la población que siempre estuvo ahí, que nunca simpatizó con estos avances y
y esta transformación que ha vivido el Uruguay, hoy se anima a hablar, cosa que quizás en el pasado no se animaba, y además se organiza en torno a, como bien decías, más allá de los partidos tradicionales, un partido de la derecha, militarista, que resume, creo que de una manera inequívoca, todos estos puntos de conexión, incluso contra el que va la marcha, que es, no solo nos interesa el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ, sino que también la marcha se expresa sobre la militarización, sobre las ideas punitivistas en relación a la seguridad, sabiendo que van a recaer sobre los cuerpos disidentes y más vulnerados. Bueno, todo eso se resume en este partido de nuevo cuño en Uruguay, que está liderado por el jefe de las Fuerzas Armadas hasta el mes de febrero, que es Guido Manini Ríos, y que abiertamente habla de esto, ¿no? De la necesidad de militarizar la sociedad, de volver al orden, de derogar la ideología de género y estas ideas paranoicas sobre una agenda global donde estaríamos cumpliendo con eso a través de la Secretaría de la Diversidad o el Ministerio de Desarrollo Social o las organizaciones sociales a través de esta marcha. Así que es ese momento paradójico donde hay un consenso social amplio sobre los principales cambios, pero a su vez una reacción más organizada, que yo creo que está destinada a perder. Pero en ese trayecto entre su organización y su derrota, resulta que propagan un discurso de odio que genera consecuencias concretas. El insulto es la antesala de la violencia física, y la promoción del odio deriva en el insulto y después en la violencia física que sabemos que sigue existiendo, por más que muchas veces es silenciada. Y en torno a los desafíos, miles. Es una agenda inagotable. Hay también una sensación de que, bueno, ya está con lo legal. Me parece que hay una agenda inagotable. Mencionaría algunos puntos bien concretos. Uno es que la ley integral para personas trans efectivamente sea aplicada y que lo sea en su lectura más ambiciosa, no en su lectura mínima, porque uno puede decir, bueno, yo cumplo con un cupo de un 1% en los puestos públicos, cumplo con un cupo de 2% en las becas, hago los trámites de cambio de nombre y sexo registral y ya cumplí. Y en realidad sabemos que para que efectivamente esta ley sea una transformación bien concreta en la vida diaria de las personas trans, hay que cumplirla de una manera ambiciosa, entender ese 1% en el empleo público y el 2% en las becas como el piso, no como el techo. Entender que el cambio de nombre y sexo registral hay que cumplirlo lo más rápido posible, porque para las personas trans eso supone el acceso o no a derechos bien concretos y no dar largas al asunto. Ese es un desafío bien concreto. El otro es que la transformación cultural, ¿no? Y que esa transformación cultural no se agote en visibilizar a gays y lesbianas, sino que implique visibilizar a las personas trans en otros roles, en la construcción, en roles de producción de arte, de cultura, en roles socialmente valorados, que es algo que hemos intentado a través de la Semana de Arte Trans en Montevideo, que es algo que hacemos todos los años y bueno, intenta ser uno de nuestros aportes claves a la ciudad y también a América Latina, porque confluyen acá en Montevideo artistas y artistas trans y travestis de toda América Latina, así que ese es un aporte bien concreto, y abrirse también a las identidades no binarias, que me parece que es como un desafío enorme, frente al que hay hoy cierta perplejidad porque empiezan a emerger en distintos espacios. Y claro, el sistema binario, patriarcal, heterosexual no sabe qué miércoles hacer con eso. Así que también lo que se pueda hacer para acompañar esa apertura hacia el no binarismo me parece que es clave. Y tiro otra, que es la unidad del propio movimiento de la diversidad sexual y de género acá. Me parece que el éxito, tanto en lo que tiene que ver con leyes como con políticas públicas, y la apertura de un espacio significativo de visibilidad, según cómo se gestione, puede involucrar que vuelvan a emerger como barreras internas, ¿no? Identitarias entre la propia comunidad LGBTIQ. Y eso me preocupa,
Me parece que es un desafío seguir avanzando en clave de unidad porque es lo que nos trajo hasta acá y lo que nos va a llevar más allá. Si ahora que de alguna manera obtuvimos este triunfo contradictorio del que hablaba, esto deriva en una segmentación del propio movimiento social, me parece que frente a esa reacción organizada podemos llegar a retroceder y bueno, es una de las preocupaciones y desafíos de futuro. Nos escuchan bastantes segmentos de la colectividad trans en varios países de América Latina. Recién estuvimos en Bolivia y en Perú trabajando de muy cerca con Elies, lo mismo en Argentina y en Paraguay. Hay mucho interés por la Semana de Arte Trans, especialmente como lugar de confluencia de distintas voces trans de América Latina, cuando en algunos países son un poco refractarios a esto, ¿no? Como no queremos recibir muchas influencias del extranjero, solo queremos hablar sobre nuestra vivencia aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia de celebrar esta Semana de Arte Trans, esta nueva edición de la Semana de Arte Trans, recibiendo gente trans de todos los lugares de América Latina y este trabajo que se ha ido dando durante ese ámbito que yo sé que le das tanta importancia que declinaste el viaje de los activistas al Vaticano para poder quedarte en la Semana de Arte Trans en la que coincidimos? Y bueno, cambié, creo que no me equivoqué, pero cambié al Papa por la Semana de Arte Trans. No te equivocaste. Ahí va. En realidad, esta semana nació como una inquietud. La primera edición fue absolutamente artesanal, donde con un pequeño equipo, éramos 3 personas en aquel momento en la secretaría, hacíamos de todo, desde la producción, la curaduría, la organización de esa semana. Después pudimos conseguir más recursos y convocar a una coordinación artística donde participan activamente personas trans y personas que se autodefinen como travesti, como identidad política también, y además personas interseccionadas por otros ejes de desigualdad, como puede ser el eje afro. La Semana de Arte Trans lo que supuso para nosotros es una transformación interna. Nosotros nos transformamos a medida que la Semana de Arte Trans fue creciendo. Ya llegó a su 3ª edición y sucedieron cosas muy importantes. La primera era procurar el acceso a los espacios culturales de las personas trans que producían algún tipo de hecho artístico, que tenían algo para proponer, y eso ha ido desde quienes ya lo hacían hasta la apertura hacia adolescentes que encontraron en la Semana de Arte Trans un espacio para construir a partir de su vocación e incluso para ir construyéndose en sus identidades trans en ese espacio. En la última edición participaron 2 adolescentes, 2 varones trans que se fueron construyendo en su identidad a medida que avanzaban en la producción de su propia obra para presentar en la misma semana. O sea, un proceso que para nosotros fue de un impacto enorme. La otra, que al principio quizás no lo visualizábamos tanto, fue esa oportunidad de generar una red entre artistas travestis, trans, trabas, sudacas que en realidad no se encontraban en otros lugares y terminaron encontrándose acá. Entonces el hecho de pensar que Montevideo es la ciudad que genera ese espacio de encuentro es maravilloso. Ahí fue que evolucionamos y más allá de pensarnos como un festival internacional de arte donde vinieran les artistas a presentarse, también generar un espacio de discusión, ¿no? Y ahí ese espacio de discusión que está resumido en una publicación que forma parte de una colección que le llamamos Ciudades. Este libro sobre arte trans resume una instancia de conversación donde también nosotros aprendimos desde la práctica, ¿no? Yo recuerdo a Susie Shock, que es un poco la madre traba de esta semana, planteando, bueno, primero hablamos, en este espacio de conversación hablamos primero de las trabas, ¿no? Y para nosotros fue claro, esto quizás desde lo performático también hay que tenerlo en cuenta. Y hablaron primero las personas trans y travestis y después hablamos el resto de las personas cis, y fue como un aprendizaje en esto de ceder un lugar a las personas trans con voz propia,
pero a su vez participar de ese diálogo. Y yo creo que en esos desafíos que hablaba un poco antes también está este desafío de cómo todos desde nuestra identidad participamos de una discusión democrática y ciudadana, pero que además no esté segmentada. O sea, ¿cómo hago para reconocerte en tu identidad autopercibida, pero que no te quedes ahí? Desde esa identidad, como yo, como cualquier otro, hablamos y tenemos un diálogo más allá de esas identidades, reconociéndola, pero no quedando, que no sea un punto de llegada, que sea un punto de partida para entender la historia, el relato, esa identidad, empoderarse desde ahí, pero después abrirse a un diálogo que nos incluya a todos, a todas, a todes, porque si no, de nuevo, el riesgo de empezar a levantar barreras identitarias entre nosotros y perdernos lo que nos trajo hasta acá, que es esa unidad que permite hoy a este país, a esta ciudad, presentarse como un espacio abierto y de celebración de quienes somos, y poder haber escapado de modelos tipo el orgullo del desfile o la parada gay, o un espacio exclusivamente trans, o un espacio exclusivamente de lesbianas, ¿no? Me parece que esa unidad en ese diálogo desde nuestras identidades, pero abierto, es clave mantenerlo como una de las explicaciones de por qué llegamos hasta donde llegamos. Y también es una de las explicaciones de la Semana de Arte Trans, porque en la Semana de Arte Trans, claro, en un momento tuvimos que decir, bueno, ¿y quiénes participan? ¿Y qué es el arte trans? Y llegamos ahí a una definición precaria como y provisoria como todas, pero dijimos, bueno, que sea el arte y las manifestaciones artísticas producidos por personas trans travestis, pero que también pueda ser el arte producido por personas cis que remitan o trabajen o dialoguen de alguna manera con esas identidades trans, ¿no? Y fue ahí que pudimos construir algo más que no solo la idea de un espacio exclusivamente trans, sino trans y aliades, trans y todas aquellas personas que estamos conscientes de la necesidad de potenciar y de abrir espacios en conjunto con las personas trans, ¿no? ¿Cómo se estuvo sintiendo esta nueva... No es que sean identidades nuevas, pero definitivamente como bloque político, por así decirlo, empezaron... es bastante contemporáneo en la irrupción de las identidades trans no binarias. ¿Cómo se sintió dentro de la organización? ¿Cómo participaron también dentro de esta Semana de Arte Trans? A ver, básicamente la función tal como yo la entiendo del Estado, es poder pelear internamente, porque el Estado no deja de ser también una expresión patriarcal, heterosexista. O sea, la corriente, si uno al Estado lo deja en su inercia, la inercia siempre va a ir hacia el heteropatriarcado. O sea, claro, y hacia el cisexismo también. Exactamente. Entonces, la función, como la entiendo nuestra adentro del Estado, es precisamente ir peleando a contracorriente, a contrainercia, y abriendo espacios que después puedan ser ocupados. Algunos serán efímeros y otros serán más permanentes por esas otras identidades que están ahí y que de alguna manera impugnan, y nos impugnan a nosotros también, permanentemente. La Secretaría de la Diversidad, por ejemplo, siempre es objeto de crítica, porque evidentemente siempre se puede ir un poco más allá. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo que tiene sus restricciones, ¿no? Y a veces, bueno, esa misma crítica nos ayuda a empujar, otras veces no. Es un lugar bastante incómodo estar en un espacio donde las lógicas son estas, pero a su vez que entendemos que es un espacio necesario, porque si no nos metemos en el Estado, difícilmente podemos cambiar la polis, ¿no? Cambiar es el instrumento, uno de los instrumentos, obviamente no es el único, pero es uno de los instrumentos poderosos para poder cambiar la forma en la que vivimos juntos, que de última eso es la polis. Entonces, el Estado se lleva muy mal, desde todo punto de vista, con las identidades no binarias. No sabe dónde encajarlas, porque no tiene categorías, porque no tiene instrumentos, porque no tiene protocolos, porque no tiene forma de mirar. Y esa me parece que es uno de los lugares donde nosotros podemos
también dar una mano, en el sentido de, sabiendo que es una pelea nunca ganada, o sea, nunca se gana. Quizás un día habrá que trabajar para una revolución que logre cambiar la forma en que organizamos el poder político, en este caso como Estado-Nación, y construiremos otra cosa. Pero hasta tanto tengamos que vivir con esta forma en que se construye la política, que es en torno a este instrumento que se llama el Estado, siempre es una batalla donde los triunfos son efímeros. Claro. Siempre es una bicicleta donde si uno deja de dar pedal se cae, y siempre es un espacio que va a ser sometido a crítica de la propia sociedad civil que uno quiere meter adentro del Estado. Claro. Así que a veces es un poco incómodo y hasta ingrato, porque uno se encuentra con las resistencias internas y con las críticas de la sociedad civil. Pero bueno, habrá que lidiar con eso. Claro. Entonces, una muestra de esto es que estamos trabajando para abrir los registros administrativos, generando las categorías trans, pero también el otros, para aquellos que no quieran identificarse ni con lo masculino ni con lo femenino. Esa es una de nuestras batallas. Y después, la propia Semana de Arte Trans, donde emergen esas identidades trans no binarias, y yo me identifico como traba trans y no quiero que me pongan en estos otros lugares, ¿no? Ahí Susy Shock ha sido clave, digamos, de las voces ejemplares a la hora de plantearlo, cuando en su poema plantea ni XXI ni H2O, dice, ¿no? Para renunciar a lo binario. Nada, es una batalla de lo cotidiano, bastante incomprendida cuando no se tiene en claro esto, que es una batalla en el Estado, pero contra el mismo Estado cuyo lugar uno ocupa. Claro, valerse de las instituciones en todo caso, ¿verdad? Sí. Digo, para acelerar este proceso dialéctico a través del cual avanza la historia al fin y al cabo. Sí, yo creo que a veces está la crítica, que totalmente legítima, ¿no? Siempre hay que sospechar del Estado, ¿no? Sí. Pero lo que no se puede hacer es renunciar al Estado, por lo menos mientras tengamos que convivir con él y sea la forma en que la política se organiza. Renunciar al Estado es lo que está esperando precisamente la gente reaccionaria y la gente conservadora, porque sabe que si nosotros renunciamos al Estado, los que tienen todo para ganar son ellos. Y todo lo que puede llegar a implicar justamente abandonar el Estado como herramienta de producción y de nuevas plataformas desde donde pensar y, qué sé yo, eventualmente caminar hacia una desbinarización del Estado, que hoy podemos plantearnos justamente en espacios como la Semana de Arte Trans, las Jornadas por la Diversidad en Uruguay. Sí, eso implica recursos, claro, implica generar alianzas. Cada teatro que se abre para la Semana de Arte Trans es una victoria. Es cada recurso que podemos invertir en traer artistas trans del resto de América Latina es un triunfo, y lo podemos hacer porque ocupamos este espacio transitoriamente, pero estamos acá. Entonces, para mí es eso, es como el Estado muchas veces es como un palacio viejo y a oscuras, donde en algún momento podés desempolvar y abrir una ventana para que se cuele algo de aire, ¿no? Y bueno, y así hemos entendido esto. La Semana de Arte Trans es de los mejores ejemplos. Andrés, para muchas de las ciudades que nosotros hemos recorrido y a las cuales transmitimos y en las cuales nos escuchan, que existe una Secretaría de la Diversidad dentro de la Intendencia es prácticamente de ciencia ficción. Con todo el trabajo que ustedes hacen, con toda la inversión que ustedes hacen, como la Semana de Arte Trans, como la Semana de la Diversidad, como la marcha, como bueno, todo este tipo de políticas inclusivas que ustedes fomentan, apoyan y financian. ¿Cuánto de esto tiene que ver con que Uruguay es un Estado efectivamente laico? ¿O cómo hizo Uruguay para llegar a ser un Estado efectivamente laico, rodeado de estados que no lo son así, aunque lo sean en la letra de la Constitución en Sudamérica? Sí, yo creo que lo tiene que ver todo. Uruguay tuvo la fortuna de, en su peripecia histórica como muy pequeño país dentro de dos países enormes como Brasil y Argentina, y antes como tierra intermedia, que los colonizadores decían tierra sin ningún provecho, porque cuando llegaron acá lo único que había era vegetación
y decían, bueno, como no hay minerales preciosos, la denominaron así, tierra sin ningún provecho. Y siempre fue como un territorio de disputa entre el imperio portugués y el imperio español, ¿no? Cuando descubrieron que tenía como un papel estratégico en la entrada del Río de la Plata. Lo cierto es que en esa tierra sin ningún provecho, en el momento en que el Uruguay, a finales del siglo XIX y principios del XX, empieza a construir ese Estado que nos trae hasta acá, se encuentra con un tipo increíble que se llamó José Valle y Ordóñez, que era anticlerical, pero directamente anticlerical. Ya no era que fuera agnóstico, sino anticlerical. Y a principios del siglo XX tuvo la ocasión, desde ese liderazgo político que después generó lo que hoy entendemos como el vallismo, y que es algo ya consustancial a la cultura política del Uruguay, provocó la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Obviamente no solo él, pero él fue quien lideró esto, y hacía cosas alucinantes, como era vivir en concubinato a principios del siglo XX, por ejemplo. Algo que provocó que el concubinato en Uruguay fuera una de las cosas más usuales del mundo, ¿no? O escribía en la prensa de la capital, que era uno de los medios políticos privilegiados, y tenía un seudónimo en femenino, ¿no? Sin ser un revolucionario, sí que tuvo algunas características claves, y es la separación del Estado de la Iglesia Católica lo que hace que en Uruguay todo este tipo de reformas, y la izquierda es muy tributaria de ese vallismo de principios del siglo XX, fueran una parte de una línea de continuidad, no un invento puntual, sino de la propia lógica de que el Estado está separado de la Iglesia, es que se desprende, bueno, entonces los cuerpos de las mujeres tampoco pertenecen a la Iglesia Católica, y la sexualidad y la orientación sexual tampoco, y las identidades y las identidades de género tampoco. Entonces es muy interesante ver que en la larga duración, bueno, el trabajo sexual reglamentado en Uruguay desde hace muchísimo tiempo. Me parece que fue aquel magma que fue cristalizando y enfriándose a principios del siglo XX, de separación, lo que nos trae hasta acá. Yo recuerdo muy claramente un diputado del Partido Nacional, un senador, perdón, del Partido Nacional, que es el que más vinculado a la Iglesia Católica está, planteando que él iba a votar por el matrimonio igualitario, y que además entendía, en un momento donde la Iglesia Católica se planteaba excomulgar a todos los legisladores que votaran por el matrimonio igualitario, él, desde un partido vinculado a esa misma iglesia, diciendo, bueno, pero la Iglesia Católica no tiene nada que opinar sobre esto, ni nada que decidir que no sea en su esfera, y no debe entrometerse en la esfera política. Entonces, yo creo que aquel liderazgo que moldeó el Uruguay de principios del siglo XX terminó siendo parte de una cultura política que, como todo, hay partes de la población que no la comparten, pero que sí es mayoritaria al día de hoy. Qué buena cosa ese primer divorcio, que de hecho, bueno, no solo separó José Valle Ordóñez, no solo separó el Estado de la Iglesia, sino que estableció muy tempranamente, a principios del siglo XX, el divorcio por voluntad de la mujer, o la ley de la silla, que era la oportunidad del descanso de los trabajadores, o la ley de 8 horas, que también es de principios del siglo XX, o el Estado benefactor que arranca en aquella época, ¿no? Por un principio básico de igualdad, que hoy lo encontrás en el Uruguay. En el Uruguay, si hay un principio que articula a la sociedad uruguaya, a veces para bien y a veces para mal, porque a veces se toma como homogeneidad, y esta fue la lucha del movimiento de la diversidad sexual y de género en el Uruguay, es el igualitarismo. La igualdad como un valor supremo, ¿no? Así como en Estados Unidos es la libertad, y eso se traduce a la libertad de empresa, la libertad de cuerpos, en el Uruguay el principio primero es el de la igualdad. Y lo que ha sido exitoso el movimiento de la diversidad sexual y de género en Uruguay es entender que es la igualdad de derechos y la libertad de los cuerpos. Que esa igualdad no fuera homogeneidad, que muchas veces es una tentación de algunos, ¿no? Entender, bueno, tenemos que ser absolutamente iguales. Bueno, tenemos que ser absolutamente iguales en derechos y en condiciones mínimas de vida, pero después tenemos que ser todos lo diversos y libres que podamos ser.
Y dentro del marco de un Estado efectivamente laico, como lo es Uruguay y como es la ciudad de Montevideo, dentro de la Intendencia llamaron a este diálogo con la diversidad religiosa del que nos estabas hablando fuera del aire. ¿Nos podés contar un poco sobre esa experiencia? Ahí nos quisimos anticipar a una conversación que está en toda América Latina, ¿no? Donde por un lado se pretende poner a la diversidad sexual y de género y del otro lado a la religión. Y eso nos parecía de arranque por influencia de un muy buen amigo que se llama Nicolás Iglesias de apellido y que quizás es el que más sabe sobre religión en Uruguay. Esta idea de, bueno, esto es una falsa oposición, porque dentro de la diversidad sexual y de género hay muchas personas que profesan una fe y que encuentran ahí felicidad y encuentran ahí la respuesta a un montón de cosas humanas como cualquier persona, y porque en la diversidad religiosa hay religiones que juegan a favor de la diversidad sexual y de género, que no solo la entienden, sino que militan por su incorporación a lo religioso, ¿no? Y al mundo de lo religioso. Recordemos que en muchos de nuestros países, la Iglesia Católica en particular, pero no es la única religión presente. En Uruguay hay como 150 religiones y muchas de ellas acompañan a las personas en su diversidad sexual y de género, pero acá algunos de los integrantes, de los miembros de esas confesiones religiosas fueron claves en la dictadura para poder dar amparo y refugio a tantas personas perseguidas por sus ideas políticas y por su militancia de izquierda. De hecho, en aquella primera salida que hablábamos antes, en el año 92, a aquella Plaza Libertad, eso en parte fue posible también por algunas confesiones religiosas que amparaban a esos primeros militantes y activistas por los derechos LGBT. Y entonces nos parecía que todo esto era muy maniquio, polarizar entre diversidad sexual y de género y religión. Y entonces ahí hicimos una primera cosa, que es inaugurar este conversatorio anual donde convocamos a confesiones que directamente amparan y celebran la diversidad, como puede ser la Iglesia Metodista, como puede ser las confesiones afroumbandistas en Uruguay, que han tenido han sido un espacio de refugio para muchas travestis y trans, porque incorporan esta idea de que, bueno, de que las personas podemos transitar de lo binario de un punto al otro, ¿no? No sé si acompañan la idea no binaria, pero por lo pronto acompañan sí los tránsitos de lo masculino a lo femenino y viceversa, ¿no? Que bueno, que ya es un avance. Y también incorporamos en este diálogo a confesiones, muchas de ellas protestantes, pero también algunas de la Iglesia Católica, que sin ser directamente aliadas, por lo pronto se plantean la duda. Quizás no saben muy bien por dónde entrarle, cómo abrazar a la diversidad, pero por lo pronto dudan, y eso es maravilloso. Entonces nuestra apuesta fue a esto, a generar un espacio, un conversatorio entre activistas y militantes de distintas confesiones religiosas, a compartir historias, a descubrir al otro. Y en particular en relación a la ley integral para personas trans, lo que sucedió es que un día dijimos, acá lo que falta ya no es un conversatorio público, que ya lo habíamos conquistado, se llama Sin Tabú, sino tenemos que generar un espacio discreto entre estas personas para conocerse más y para hablar sin exponerse, ¿no? Y ahí, previo a la aprobación de la ley integral para personas trans, precisamente en una iglesia que queda muy cerca acá de la Secretaría, la Iglesia Metodista, generamos un encuentro entre activistas trans y líderes religiosos, que hoy se continúa a través de un grupo de WhatsApp, que es increíble porque permite mantener esa interacción, pero que en aquella reunión, que me acuerdo que hacía muchísimo frío afuera, adentro podíamos hablar con una calidez increíble sobre esto de la disidencia, de la diversidad de género, sobre las identidades trans, sobre las identidades no binarias, y que... En una iglesia. En una iglesia, y ahí pasó algo insólito pero buscado, que fue que en pleno debate de la ley integral para personas trans, la Iglesia Metodista del Uruguay, que en otros lugares juega un papel bastante conservador, pero que en Uruguay está jugando un papel muy progresista, emitiera una carta pastoral
apoyando la ley integral para personas trans y el derecho a la identidad de género. Y eso era lo que buscábamos, que el debate no es hacia afuera de la iglesia, es hacia adentro. Hay muchos debates que la iglesia tiene que dar hacia adentro. Uno es en relación a la homosexualidad, pero este también es un debate hacia adentro de las propias confesiones religiosas. Llevarlo ahí ya es un triunfo, porque en todo caso es llevarlo adentro de la iglesia, es sacarlo del esquema maniqueo con el que se da en el debate público, ¿no? De una cosa versus la otra. Y cuando uno conoce a personas en su diversidad sexual y de género, la importancia que tuvo en su infancia o que tiene actualmente el poder profesar esa fe y sentir que esa fe efectivamente le abraza y no le excluye, es notable. Los testimonios de Delfina Martínez, que entre otras es una de las coordinadoras de nuestra tercera semana de arte trans, que se autodefine como travesti y afrodescendiente, poder escuchar su historia, la historia de su infancia cuando iba a los templos neopentecostales tan violentos con las personas trans, o de Rodrigo Falcón, que es uno de los referentes de los varones trans en Uruguay y que hoy mismo se siente parte integrante de una religión protestante. Ahí se da cuenta que es algo a lo que hay que darle mucha importancia, porque tiene que ver con la felicidad humana y con la posibilidad de ser. Para muchas personas trans, ser implica también poder ser en su comunidad de fe. Y eso, más allá de que yo soy ateo, logro comprender la importancia que esto tiene. Soy ateo, pero cada vez creo que me dejo permear más por el significado verdadero del poder creer. Y de eso va, ¿no? Crear espacios donde podamos convivir todos, entendiendo que el enemigo está fuera, ¿no? No somos los que estamos conviviendo dentro de la comunidad. Estamos muy contentos de estar acá, estamos muy contentos de poder ir a marchar juntos dentro de un rato y viendo estas políticas de convivencia cívica que hay en esta ciudad. Ojalá que se vayan creando otros paradigmas en otras ciudades como estas que puedan espejarse en estas políticas públicas. Nosotros vamos a colgar de nuestras redes toda la colección de los diálogos de ciudades que ustedes tienen publicadas y bueno, y ojalá que se pueda seguir difundiendo este trabajo tremendo que están haciendo ustedes desde acá y muchísimas gracias desde toda la diversidad sudaca por este ejemplo que nos ponen. Principalmente poder establecer alianzas entre las diferentes regiones y los diferentes espacios para por fin alimentar ese diálogo que habilitaría nuevas discusiones que no se están dando dentro de la región. Sí, totalmente. Yo creo que, agradecerles primero que hayan venido, agradecerles esta entrevista. Yo creo que Uruguay es modelo de nada, pero es la posibilidad de todo. La posibilidad de saber que hubo un año de 1992 donde habían 20 personas en una plaza y hoy van a haber cientos, miles, decenas de miles marchando por ese mismo espacio que dio origen a todo. Y está buenísimo que sea no en un desfile del orgullo, sino en una marcha por la diversidad reivindicativa, que se anima a cuestionar mucho más allá de lo que es el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, sino a opinar de todos los temas. Así que, bienvenidos a este Montevideo y a esa marcha que ojalá siempre sea la expresión del mejor Montevideo, que es un Montevideo que no deja de tener contradicciones, pero que se permite estas irrupciones de valor y de lucha por un mundo mejor. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee.
En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní la Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.